Contamos con instructores expertos en diversos perfiles, como policías, fiscales, defensores y jueces. Nuestro modelo de aprendizaje está basado en la práctica de todos nuestros instructores, quienes cuentan con experiencia en la vida real, por lo que nuestro programa de capacitación está ideado para ti, proporcionando atención oportuna. Somos abogados y capacitadores en el sistema legal con varios años de experiencia comprobada en el mercado. Contamos con instructores expertos en diversos perfiles, como policías, fiscales, defensores y jueces. Nuestro modelo de aprendizaje está basado en la práctica de todos nuestros instructores, quienes cuentan con experiencia en la vida real, por lo que nuestro programa de capacitación está ideado para ti, proporcionando atención oportuna para atender cualquier duda. Asimismo, contamos con planes de estudio con temas de vanguardia en su modalidad presencial, semipresencial y en línea. Abocacil, firma legal, soluciones jurídicas innovadoras y de experiencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan a través de la plataforma de Zoom y también del Facebook Live de Abocacil. Es un placer para mí darles la bienvenida a un jueves de Abocacil, un jueves más. Y hoy en particular estoy muy contenta porque tengo el gusto de presentar a una gran amiga. Muchos de ustedes la conocen en redes sociales con el nombre de Helen, que es como le decimos así, quien tenemos un cariño especial con ella. Y pues bueno, ella es Lucelena García Chávez, así les confieso su nombre real, amiga, lo vamos a decir ahora. Es Lucelena García Chávez y ella es originaria de Morelia, Michoacán. Helen, como le decimos nosotros, cursó la licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y pues bueno, ella obtuvo un título profesional con mención honorífica, modalidad por promedio con trabajo de investigación con el título Razonamiento Descriptivo para la sentencia de amparo directo, proceso, partes y estrategias. Además de su estudio de licenciatura en Derecho, pues Helen tiene algunos posgrados, como son el de la División de Estudios de Posgrado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, dependiente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestría en Derecho Procesal Constitucionalidad, modalidad Portesina, y la Universidad Tecnológica Latinoamericana. Ahí estudió la maestría en Derecho Procesal y Juicios Orales con la obtención de título profesional por aprovechamiento académico, que es con un promedio de 9.8. Y actualmente ella está estudiando el doctorado en Derecho en el Instituto Nacional de Estudios Superiores de Derecho. Helen cuenta con algunas publicaciones, dentro de las cuales resalta el título de La independencia como condición necesaria para una justicia recta, publicado, en el Instituto de la Judicatura Federal de la Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y también el artículo titulado La salud mental del juez como elemento primordial para la impartición de justicia, que se publicó en la Revista Mexicana del Estado de Puebla, revista Latido Jurídico. Y bueno, la experiencia laboral de ella es vasta, pero por comentarles algunas de las cosas más sobresalientes, ella pues ha dedicado su vida, sus años y horas laborales a el Poder Judicial de la Federación, en donde ha trabajado, en el primer tribunal colegiado de circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región en Zacatecas, y en este momento se ubica en el primer tribunal colegiado en materia administrativa y de trabajo del 11º circuito en Morelia, Michoacán. Ha ocupado puestos como oficial administrativo, secretaria particular, actuaria y secretaria de estudio y cuenta.
además de sin duda tener muchísimos títulos y temas impartidos en materia de capacitación, porque pues ahora mismo ustedes o confirmarán o conocerán de ella que tiene una gran aptitud en el tema de la docencia. Ella tiene una característica muy especial para explicar las cosas de manera linda, de manera sencilla y muy clara. Y pues bueno, por eso también nosotros quisimos a invitarla el día de hoy en Jueves de Abocacil, porque nos compartirá el tema, la importancia de la justificación en las decisiones judiciales. La idea es que pues otorguemos el micrófono y sea todo para Helen, y yo, con mucho gusto yo concentraré las preguntas que surjan a través de Facebook Live o a través del chat de Zoom, y al final pues se las vamos a enviar y canalizar a Helen para que pues haga favor de respondernos. Así que estamos de ti, amiga. Muchísimas gracias por estar en Abocacil. Eres bienvenida y el micrófono y la pantalla es toda tuya. Ay, tan linda. Muchísimas gracias, amiga. De verdad que es un gran honor y placer estar en este espacio que para mí es de gran gusto y poder compartir un poquito de este tema tan relevante, ¿no? Como lo es las decisiones, cómo nosotros optamos como operadores judiciales esa justificación en las determinaciones que realiza dicha persona. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad, amiga, compartir esto con esta gran firma. Para mí es un gran honor y te agradezco esta cordial invitación. Voy a empezar a compartir pantalla y hacer mención al tema que nos corresponde el día de hoy. Bueno, vamos a hablar sobre la importancia de la justificación de las decisiones judiciales, ¿sí? El presente análisis tiene como objetivo hablar sobre la motivación de las decisiones que se realiza tomando como punto de partida 4 acepciones. Luego escuchamos esto y decimos, bueno, ¿es igual o tiene que ver una que otra o son connotaciones diferentes o son significados que cada quien le asigna? ¿Cómo lo podemos entender? Primer punto, vamos a hablar sobre la justificación de la decisión judicial. Un segundo punto es sobre la motivación legal de la decisión judicial. También hablaremos de esta motivación de las decisiones judiciales como explicación psicológica y finalmente como una explicación sociológica. Siempre nos inquieta saber qué es lo que motiva al juez cuando lleva a cabo su función de decisor. Ajá. ¿Es acaso la ley proclamada por el legislativo? Y de ser así, sería lógico, ya que el juez finalmente también es un ciudadano más dentro de esa comunidad, y el juez, al igual que el ciudadano común, se ve motivado por la ley. Pero muchas veces, ¿qué pasa cuando la ley no es clara o no existe? Y sin embargo, el juez debe decidir obligatoriamente. ¿Qué motiva realmente a un juez? ¿Será lo mismo que al resto de los seres humanos? ¿Cómo intentan los abogados captar su voluntad para insinuar un resultado favorable? Fíjense que parte de eso podríamos nosotros hablar sobre la razonabilidad como herramienta del pensamiento, que tiene un gran reconocimiento a la hora de tomar una decisión, ¿sí? ¿Esto por qué? Nosotros, cuando estamos haciendo este tipo de razonabilidad, ¿sí? Funciona de acuerdo al siguiente esquema. Primero, se define el problema, ¿sí? Y al mismo tiempo se declina qué se pretende y cuál es la finalidad de lo pretendido. Como segundo punto a considerar es el análisis del problema. Este segundo paso es el más extenso y que a su vez, fíjense todo lo que incluye.
Primero tendríamos que hacer una valoración de lo relativo a la historia, es decir, recabar toda la información tendiente a saber el origen, los motivos, si es reiterativo, etc. Segundo punto, establecer las relaciones y los límites que el problema y su solución requerirán. De ese modo, se acota el problema y al mismo tiempo se lleva a cabo una relación entre la solución y la situación actual. Uh-huh. También tenemos el uso de suposiciones a fin de, entre otras cosas, poder encontrar soluciones alternativas y anticiparse a posibles hechos que pueden modificar la situación inicial. Asimismo, como otro paso, es analizar la situación y los factores que le han determinado, se estudia de qué modo inciden estos factores entre el problema a resolver, etc. También es importante analizar las posibles soluciones, primero enunciándolas y luego comparándolas entre sí. Y siempre debemos optar por la mejor de todas ellas, y esto se hace a través de los diversos enfoques que en cada una de esas determinaciones se realiza. Y a partir de ese momento surge la acción recomendada, ¿sí? O sea, ya tenemos la solución más factible. Uno de este sería como el procedimiento de un ejercicio de razonabilidad para la motivación de una decisión judicial. Ahora, la decisión judicial debe ser una decisión motivada, ¿sí? ¿Y qué implica la motivación? Pues nosotros podemos entender que esta motivación puede ser entendida como la justificación de la decisión, ¿sí? Una justificación lógica, sensu largo, la cual abarca no solo el campo de la lógica formal, sino también el de los razonamientos prácticos que tienen que ver con la argumentación. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Fíjense que el realizar una determinación judicial no es una tarea fácil, porque nosotros tenemos que tener un dominio también de lo que implica, fíjense bien, motivar, ¿sí? Es hacer una justificación de la decisión, y esa justificación implica un ejercicio de lógica. Si nosotros nos remontamos a nuestra clase de lógica jurídica, ¿sí? Tendríamos nosotros que de antemano tener presente que es aquella disciplina que se encarga de explicar el conocimiento y el pensamiento. Y esta lógica jurídica va a tener dos connotaciones. Primero, la lógica material, y segundo punto, la lógica formal. La lógica material va a ser aquella que va a investigar la verdad del conocimiento. Que esto, pues, le atribuimos a esta búsqueda de la verdad, ¿sí? A la epistemología, pues lo que nosotros conocemos como la epistemología. Y la lógica formal es aquella que estudia las formas del conocimiento. Entonces, el ejercicio de un juzgador, pues no es solo el pretender motivar, sino previo a eso tiene que haber un ejercicio de entendimiento. Porque si no entendemos el problema, ¿cómo pretendemos hacer un ejercicio de razonabilidad y querer justificar algo que ni siquiera nosotros entendimos? No hicimos ese ejercicio previo. Fíjense que aquí uno de mis autores favoritos es Kant. Kant nos dice que en este sentido de la lógica, es aquella ciencia de las leyes necesarias del entendimiento y de la razón general. Por eso, ¿sí? Les digo que previo a dar una razonabilidad tenemos que tener un ejercicio de entendimiento. ¿Cuántas veces queremos explicar el cómo, pero ni siquiera entendemos el qué? Primero tenemos que saber cuál es el problema, entender cuál es la pretensión de las partes, ¿sí? Si ese conflicto de esas partes tuvo que llegar
a un órgano judicial, bueno, pues cuál es la pretensión de cada parte. Ahora otro punto, fíjense que ahora que se celebró, se conmemoró, perdón, el Día Internacional del Juzgador, vi que luego varios colegas pues publican ciertas frases, pero yo voy a citar una que a mí en lo particular me gusta demasiado. Yo creo que la tarea más, una de las tareas que debe tener el juzgador siempre es aproximarse a la verdad, ¿sí? Esa búsqueda de la verdad. Y digo, y pongo énfasis en aproximación de la verdad, porque yo creo que nunca va a existir una verdad pura, porque cada parte te va a ir a plantear su situación conforme a los intereses que busca. Pero yo creo que es ahí uno de los grandes retos del juzgador, en donde tiene que hacer ese ejercicio de primero esgrimir cuál es la pretensión de cada parte, cuáles medios de convicción fueron los que se ofrecieron y se desahogaron, ¿sí? Y asimismo, si dentro de su ejercicio o dentro de su facultad también está si el ejercicio es poder dar una determinación apegada a derecho, ¿no? Que eso es lo que luego dicen, ay, ojalá se apegue lo más posible a derecho. Bueno, ¿y qué es el derecho? ¿Cuál es el fin del derecho? Pues es hacer justicia. ¿Y qué implica hacer justicia? Dicen, pues ahora sí que nuestros filósofos antiguos, pues es dar a cada quien lo que le corresponde. Pero ¿cómo vas a dar a cada quien lo que le corresponde si ni siquiera hubo un mínimo interés en buscar la verdad? O un mínimo interés en entender el problema. Hacer una sentencia no es solo copiar y pegar y quizá advertir que se apega a determinado aspecto legal, con eso dar por asentado que yo ya justifiqué mi decisión judicial y además la motivé, ¿no? Sino que va más allá de eso. Y eso es lo que nos dice la lógica, ¿sí? Si vamos a hacer un ejercicio de lógica, fíjense todo lo que implica para el operador judicial. Tiene que tener este ejercicio de entendimiento para luego llegar al poder hacer lo correspondiente a, a plasmar, ahora sí, de forma justificada, en uso de la razón, la motivación y justificación de ello, ¿sí? Entonces, la lógica es una de las ciencias y la idea del pensamiento, abstracto del pensamiento. Bueno, después de esta pequeña paréntesis, la motivación de la decisión judicial se tiene que entender como la justificación, es decir, debe contener los argumentos necesarios para defenderla como justa y conforme a derecho, más allá de una motivación legal o de una explicación de la decisión mediante fenómenos psicológicos o sociológicos, ¿sí? La aproximación al estudio de la motivación de las decisiones judiciales puede realizarse si ubicamos dentro del marco de la teoría general de las decisiones y esta implica la realización de una descripción teórica y simplificada de lo que es la toma de decisiones y los elementos constitutivos en ese proceso. Es justamente lo que a continuación les voy a comentar. ¿Cuáles son esos elementos integrantes del proceso de la toma de decisiones? Pues son estos 5. El primero es el sujeto que toma la decisión. Y este primer elemento puede ser individual o puede ser colectivo. Si fuera colectivo, además, pues se nos va a plantear el problema de la determinación
de la decisión colectiva en función de las decisiones individuales de cada uno de los miembros de dicho colectivo. Esto lo vemos mucho, sobre todo en órganos judiciales que se integran de manera colegiada. Por ejemplo, la Suprema Corte funcionando en pleno, o funcionando en salas, o los tribunales colegiados de circuito. Y fíjense que ahora hubo una reforma sumamente interesante, constitucional, porque, ¿qué creen? Ya los tribunales unitarios ya se convirtieron en tribunales de apelación y se van a integrar por 3 magistrados. Es decir, ya también la toma de decisiones no va a ser por un solo individuo, sino que ahora esta se va a conformar por ver esa toma de decisiones de las personas que integran ese tribunal de apelación. Vamos a ver cómo se comporta esto más adelante, ya que lo veamos en la práctica. Bueno, el segundo elemento es a las diversas alternativas de elección. Pudiéramos decir que son las alternativas cuando están sujetas o están basadas en la información que dispone el sujeto y que bueno, ahorita vamos a explicar más adelante en qué se refiere este punto. El tercer elemento, que es la elección misma, ¿sí? Este sería entre las diversas alternativas, la cual se realiza de acuerdo a criterios de preferencia, incluyendo el conocimiento, esa representación mental de la situación, de las estimaciones, de los valores, de los razonamientos. Es debido a esos diversos factores, es decir, los criterios de preferencia, que la elección a realizar por varios sujetos entre una misma alternativa puede ser diferente, ¿sí? Aunque estamos tratando un mismo problema, pero cada quien va a tener diversa forma de visualizar ese problema. Bueno, un cuarto elemento es la decisión puesta en forma, es decir, expresada, ya sea en forma verbal, escrita o a través de otra acción. Y un quinto elemento es su justificación o motivación, ¿sí? Este se refiere a que la decisión la tenemos según las circunstancias y esta deberá ser justificada o motivada. Esto sucede cuando el sujeto da a conocer los argumentos en los cuales se apoya, las situaciones que conllevan a su decisión. Y aquí es importante integrar 2 puntos. Uno es la propia situación de disputa o controversia en la cual se produce la decisión, ¿sí? Y el segundo es la obligación impuesta por alguna norma o regla, que nos dice que si bien es cierto que cada uno de estos elementos que conforman una decisión tiene sus particularidades, cuando nosotros estudiamos el caso de la decisión judicial, ¿sí? Nuestro objeto de estudio específico es este quinto elemento, es decir, la justificación o la motivación. Aun cuando realicemos un análisis de los demás elementos productivos del enfoque en el cual se va a abordar la problemática planteada. Bueno, ahora, ya no alcancé a hacer más diapositivas, pero bueno, vamos a referirnos a esto de la decisión judicial de factores y niveles de análisis, ¿sí? ¿Qué implica esto? Me voy a regresar aquí para no perdernos a la primera diapositiva. Esto, la justificación, ¿sí? La decisión judicial, los factores y niveles de análisis. El término decisión, ¿sí? Puede ser explicado desde 2 contextos diferentes. Primero, en el derecho, este término es empleado para designar el resultado de la actividad judicial y no implica ninguna calificación del resultado como conclusión, ¿sí? Y otro es dentro de la teoría general de las decisiones
La elección definitiva de una decisión es la conclusión de un razonamiento al cual aquella se encuentra irremediablemente unida. Entonces, hablar de la decisión jurídica como conclusión implica una referencia a la construcción teórica o ideológica sobre la aplicación judicial del derecho. El empleo de esta terminología amerita una precisión sobre la lógica adecuada al discurso judicial, ¿sí? Que esto nos evoca las discusiones entre formalistas y antiformalistas, ¿sí? En cuanto a la determinación de las diversas alternativas por el juez, se debe tomar en consideración 3 factores principales y los niveles de análisis. Y fíjense que estos factores son los siguientes. La información con la que cuenta el juez, las actitudes epistemológicas, ¿sí? Acuérdense que lo que les comentaba al principio, ¿qué implica una epistemología? Es investigar la verdad del conocimiento, ¿sí? Y las actitudes evaluar. Entonces, el factor de la información con el que cuenta el juez, ¿sí? Proviene de formas muy diversas, puede tener diversas fuentes. Son informaciones sobre la ley y el derecho en vigor, sobre los hechos específicos al caso que le toca decidir, ¿sí? Esta información producto principalmente de las pruebas aportadas por las partes. Es probable que en el caso esté enmarcado dentro de una situación sociopolítico-económica completa o compleja que lo refiere a sus propias vivencias y conocimientos, ¿verdad? Por ejemplo, ahí es cuando escuchamos decir las máximas de experiencias. Ajá. Aquí se incluye el estudio cuantitativo y cualitativo de la información y la determinación de la información que se debe acoger y seleccionar y cuál se debe desechar. Entonces es un ejercicio muy importante esto de la información con la que cuenta el juez. Ahora, la actitud epistemológica, ¿sí? Que sería el segundo factor. El juez comprende las disposiciones y facultades en el plano cognoscitivo, ¿sí? Sus capacidades intelectuales para comprender, seleccionar, combinar información y realizar inferencias. Pero fíjense que aquí es muy importante la actitud epistemológica, investigar la verdad del conocimiento. El juez, pues no es todólogo, entonces también requiere de apoyo para áreas que no sean de su dominio. Sobre todo esto lo vemos cuando se hace algún medio de convicción que implique un conocimiento científico en un área concreta. Puede ser en psicología, puede ser en criminología, puede ser en grafología, alguna situación en donde pues obviamente aunque él quiera realizar o quiera esgrimir sobre la verdad, pues no tiene el conocimiento necesario porque se requiere de técnica específica que un tercero se lo vaya a explicar, ¿sí? Entonces, esto entra dentro de la actitud epistemológica. El juez, además del ejercicio de recabar la información, ¿sí? Va a ir construyendo actitudes epistemológicas, es decir, va a ir construyendo el conocimiento que le es arrojado para investigar la verdad. Y bueno, y en este tercer elemento, que es la actitud del juez para evaluar, se refiere al juicio sobre las estimaciones, a qué valores preferir en caso de conflicto. Estas actitudes, perdón, para evaluar, está estrechamente vinculada a la actitud epistemológica, ¿sí? Y además está influida por la forma como el juez recibe y selecciona la información, así como para el tipo de razonamiento que realiza. Entonces, la actitud de evaluar del juez va a ir siempre vinculada a su ideología en la aplicación del derecho. Fíjense que yo siempre les comparto a las personas que he tenido oportunidad de dar clase,
que sobre todo en derecho nunca va a haber una decisión única. El derecho es criterio, pero yo creo que como ya sea que seamos estudiantes de derecho, impartidores de justicia, o que estamos apoyando a aquellos que sufren de algo y apoyamos con el litigio de esa situación, ¿sí? Debemos de tener el compromiso de allegar de todos aquellos elementos necesarios para que la decisión que se opte siempre sea la mejor. Un autor que siempre me encanta citar es Donald Dworkin, sí, cuando nos habla en su obra sobre los derechos en serio, justamente él nos dice que no es que sea válida una determinada decisión, ¿sí? Judicial en algún fallo, porque puede haber muchísimas, pero el gran reto que presenta el juzgador es justamente que haya entendido el problema a cabalidad, ¿sí? Que haya hecho el análisis pertinente de todas las cosas, de todos los hechos, de todos los enfoques que se le pudo haber dado a ese problema, ¿sí? Para que ahora sí, ya teniendo una visión completa, esté en condiciones de dar una justificación y motivación adecuada al fallo que va a emitir. Bueno, otra connotación de las que les comentaba, que es esta, la segunda, motivación legal de las decisiones judiciales. Aquí nos vamos a referir a las razones que sustentan la decisión cuando la ley lo exige, distinguiéndose la motivación legal mínima y la motivación legal concreta. Esto ahorita se los explico más a detalle. También vamos a encontrar este punto de explicaciones psicológicas y explicaciones sociológicas. Fíjense que en este punto de explicaciones psicológicas, les voy a recomendar a un autor, que es, uno de ellos es Richard Posner, que nos habla sobre la psicología cognitiva, pero da énfasis en esto de la explicación psicológica, ¿sí? Y en una de sus obras cita que cuando nosotros hacemos alusión a la psicología cognitiva, puede, puede ayudarnos en vincular argumentos y motivación para en la forma en cómo vamos a percibirla, ¿sí? Les voy a citar un ejemplo. Dice, en una campaña llevada a cabo por la administración pública para promover el ahorro de energía, se presentan dos líneas argumentativas que contienen, ¿sí?, exactamente la misma información. Una de ellas es, si usted utiliza los métodos de conservación de energía, va a ahorrar X cantidad de dinero por año. Y segundo argumento, si usted no utiliza los métodos de conservación de energía, perderá determinada cantidad de dinero por año. Aquí, bueno, pues advertimos que son unánimes esos comentarios, pero el segundo argumento será mucho más efectivo que el primero. En este segundo argumento, ¿por qué? Las preferencias de los individuos son elaboradas sobre ciertas tendencias y se sustentan en un marco contextual que en una sociedad de consumo se encuentran profundamente afectado por los marcos de referencia que suministran, ¿sí?, los productores y los vendedores de artículos del consumo. Entonces, a partir de estas posiciones, el modelo conductista considera que los seres humanos usan o utilizan métodos de búsqueda defectuosos para simplificar sus elecciones
en condiciones de incertidumbre. Entonces, pues, en este sentido, van a optar por la segunda alternativa, aunque también el primer punto, pues, abarca lo mismo. Es decir, si usted utiliza métodos de conservación de energía, va a ahorrar X porcentaje de dinero al año. Pero si tenemos esta segunda alternativa, si usted no utiliza los métodos de conservación, va a perder determinada cantidad de dinero por año. Entonces, fíjense cómo un elemento psicológico puede influir en la toma de decisiones y repercutir en este punto. Ahora, ¿cómo la Corte, que este también es importante, da esta motivación y justificación en sus decisiones? Fíjense que les voy a citar uno de tantas ejecutorias que ha dictado nuestra Suprema Corte, y me voy a enfocar en una que fue, por cierto, muy hablada en su momento, como lo es el amparo en revisión 237, diagonal 2014, que habla sobre la constitucionalidad de los artículos 235, 237, 245 y 247, todos de la Ley General de Salud en relación con la producción, uso y autoconsumo de estupefacientes. En conjunto, todos estos, pues es conocido como la famosa marihuana. ¿Qué hace la Corte aquí? Fíjense que precisamente centra, ¿sí? Primero identifica cuál es el problema a tratar, cuál es la pretensión de lo que a ella en sus facultades le corresponde solucionar. Entre esas, pues destaca que es la constitucionalidad de los artículos que les acabo de decir, relativos a la ley de la salud, que enmarcan el uso de la marihuana, el uso y autoconsumo de la marihuana. Entonces, ¿cómo lleva a cabo su estudio? Fíjense que primer punto nos dice, primero ve los antecedentes de la resolución. En este caso, la primera sala advierte que los recurrentes plantearon originalmente en su demanda de amparo la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley General de Salud, ¿sí? Para considerar que los mismos establecen una política prohibicionista respecto del consumo individual de la marihuana, misma que limita indebidamente los derechos fundamentales, y fíjense, destacan entre sus derechos fundamentales, primero, identidad personal. Segundo, la propia imagen. Otro, el libre desarrollo de la personalidad. Asimismo, destacan la autodeterminación, todos en relación con el principio de la dignidad humana, ¿sí? Y luego identifica cuál es el punto toral de estos recurrentes. Y ellos, ¿sí? Su principal argumento es que la prohibición del consumo de la marihuana implica la supresión de conductas que confieren al individuo una diferencia específica de acuerdo a su singularidad, y esta restricción se encuentra justificada, ya que mencionan que la imposición de un estándar único de vida saludable no es admisible en un Estado liberal, que basa su existencia en el reconocimiento de la independencia humana, ¿no? Entonces, a grosso modo, sostuvieron que la prohibición para consumir marihuana se basa en un prejuicio sustentado en valores morales y no en estudios científicos, relevando que el Estado no ha actuado con neutralidad y ética. ¿Qué les dice? Digo, porque también la Corte estudia cuáles fueron los argumentos del juez de distrito. El juez de distrito, cuando le llega este asunto en primera instancia, ¿sí?, los califica de infundados. Dice que
Los artículos que impugnan no limitan el derecho de los quejosos a elegir la apariencia, actividad o manera en que deben proyectar su vida o su estilo de vida, ¿no? Ni tienen como finalidad imponer modelos o estándares de vida que sean ajenos a los propios quejosos, sino que los mismos se encuentran dirigidos a tutelar y a hacer eficaz el derecho a la salud de una población en general, ¿sí? Entonces, esta determinación, ahorita nada más les destaco la idea central, ¿no? Pero hay otras razones, ¿sí? Pues obviamente que quedan inconformes y se van a revisión, conocer la Corte, y la Corte califica esencialmente fundados sus agravios, y pues eso es mérito para que se revoque la determinación del juez. Eh, y como aspectos fundamentales, centra su estudio en lo siguiente. Primero, va a explicar el marco regulatorio de los estupefacientes y psicotrópicos que prevé la Ley General de Salud. Segundo punto, va a establecer la incidencia de la medida legislativa impugnada en el contenido del derecho fundamental del libre desarrollo de personalidad. Tercer punto, va a determinar si la medida impugnada supera las 4 grados del test de proporcionalidad, ¿sí? Por ahí hay una tesis, hay tesis justamente de la primera sala que nos habla sobre el test de proporcionalidad, lo divide en 3 etapas, ¿sí? Entonces es bastante interesante los razonamientos que esgrime en estas 3 tesis, por cierto son aisladas, pero bastante interesantes, porque nos da luz cómo nosotros debemos visualizar el test de proporcionalidad. Y bueno, aquí, a raíz de eso, ¿sí? Nos da estas ideas. Primero, la constitucionalidad de los fines perseguidos de la medida, la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto. Y finalmente, va a exponer las conclusiones del estudio de constitucionalidad de los artículos impugnados y va a precisar los efectos de la concesión. Pero bueno, quise resaltar este ejemplo, no tanto para ahorita centrarnos en cómo resolvió, cuál fue el sentido y demás de esto, sino para centrarnos en la estructura. Tiene que haber una estructura lógica y es lo que vuelvo al punto inicial. Para que un operador judicial esté en condiciones de emitir una determinada decisión, debe de haber un ejercicio, primero, de entendimiento y segundo, una vez que logré captar cuál es el problema a discernir, cuáles son las pretensiones, qué es lo que vienen a plantear de controversia, tengo que visualizar ahora cómo voy a contestar ello. Pero si ya entendí el problema, va a ser más sencillo que yo haga el ejercicio de racionalidad y pueda entonces justificar y motivar justamente la decisión judicial. Entonces, en este sentido, toda determinación judicial debe de tener este parámetro, ¿sí? Incluso esto lo prevé nuestro artículo 16 constitucional, que nos dice que todas las determinaciones de autoridad tienen que estar debidamente fundadas y motivadas. Entonces, todo lo que sea algún acto de autoridad tiene que hacer el ejercicio de entendimiento, tiene que implícitamente lleva el ejercicio de razonabilidad, ¿sí? En donde este ejercicio de razonabilidad se apega a la lógica formal. El ejercicio de entendimiento es a la lógica material, que tiene que ver con la epistemología y el segundo apartado con la lógica formal, es decir, las formas del conocimiento. Entonces, en este sentido de este precedente que les comento de amparo en revisión 237, pues la Corte hace este ejercicio de entendimiento
sí, esgrime cuáles son las pretensiones de los quejosos, qué le dijo el juez de distrito en esa determinación. Y bueno, ahora, él como revisor, ¿qué es lo que tiene que ponderar y valorar? Y entre eso destaca que esa determinación se va a integrar por 5 apartados, ajá, para que justamente logre justificar la decisión judicial, ¿sí? Entonces, a grosso modo, eso es lo que este, pues quería comentarles. No sé si haya alguna comentario, amiga, pero bueno, en esencia es esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, amiga, por tu exposición y por el material que nos compartes, que pues de forma muy puntual se pueden observar ideas principales respecto de lo que nos has compartido. Tengo una pregunta de una persona que nos dice si por favor puedes explicar en qué rubro se encontraría ubicado el tema de los ahora sesgos cognitivos que se han venido escuchando más, ¿no? Con la difusión del tema de razonamiento probatorio. Si crees tú que sería, nos compartiste una lámina donde hablaba de basar las decisiones en la psicología o en la sociología. Y nos Ujú. pregunta Silvia que si puedes ahondar un poco o explicarle un poco más acerca de esto y pues bueno, relacionado a la decisión judicial, por favor. Claro, fíjate que ahí se habla mucho sobre esto en el aspecto de la sociología, porque a veces las determinaciones judiciales, ¿qué creen? No tienen las características que debe distinguir a la función judicial, como lo es la independencia y la autonomía judicial. ¿Cuántas veces escuchamos que la Corte resolvió un asunto, pero que no le hayan lógica a lo que resolvió, porque pareciera ser que resuelven pretensiones del Ejecutivo, ¿no? Entonces, es ahí cuando podríamos nosotros asociarlo a que tiene algún impacto, ¿sí? Que estas determinaciones se basan en explicaciones sociológicas, que no están tan independientes ni autónomas como debería ser la función judicial. A veces me gusta regresarme a los clásicos, porque luego en los clásicos encuentras las respuestas. Si nosotros nos vamos incluso a teoría del Estado, ya ven que nos hablan que el Estado justamente se forma cuando se hace varios individuos se juntan, pero que su objetivo es lograr el bien común. Pero como cada quien quiere hacer imponer su voluntad, ven que eso no es viable y por eso ceden esa forma de gobernarse a un representante. Y bueno, ya es ahí cuando surge la idea de Estado, de la división de los poderes, etcétera. Cuando nosotros balanceamos cuál es la función del Ejecutivo, cuál es la función del Legislativo, cuál es la función del Poder Judicial, al Poder Judicial se le tiene que distinguir por ser un poder de equilibrio. Entonces, si hay alguna anomalía por parte del Ejecutivo, por parte del Legislativo, siempre el Poder Judicial tiene que ser justamente esto, un poder de equilibrio en donde realmente valore si las pretensiones van más allá de lo que marca nuestro marco constitucional y los tratados internacionales ahora en materia de derechos humanos, ¿no? Eso es la tarea fundamental. Pero tristemente, a veces se advierte que esa tarea pues no la lleva a cabalidad porque se ve mermada por intereses pues de otros poderes, ¿no? Que no es netamente autónomo ni es netamente independiente. Entonces ahí yo podría atribuir, si con esto contesto, que tengo una explicación sociológica. En la explicación psicológica, cuando nos referimos a, ¿qué me decías?
¿cómo decías, Almita? Las Sesgos pruebas cognitivos. cognitivas, ¿o cómo? Los sesgos cognitivos. ¿De qué, perdón? Sesgos Ah, ok. cognitivos. Bueno, pues ajá, sesgos cognitivos. Ajá. Fíjate que ahí, híjole, tengo varios puntos de vista, porque a veces, justamente en el artículo que habla sobre la salud mental del juez, ¿sí? ¿Cuántas veces nos encontramos con juzgadores que no ven los asuntos de acuerdo a lo que obra en el expediente, que inclusive sí tienen las pruebas científicas, que inclusive sí se hizo lo que legalmente marca la ley, pero que lleva su caso de vida y lo aplica al caso que está resolviendo? Entonces, ahí no estamos teniendo una buena impartición de justicia, porque está llevando su experiencia propia y la está plasmando en un asunto que no debería de ser, sino que él tiene que tomar elementos objetivos, ¿sí? O bien, teniendo lo mejor elementos, y esto lo veo sobre todo en materia familiar, ¿sí? Que es algo que yo veo que en la materia penal sí se implementa. Por ejemplo, fíjate que, bueno, al menos aquí en el estado de Michoacán, en el aspecto de los asuntos familiares, dice nuestro código del estado en materia familiar, insisto, que cuando hay un ofrecimiento de pruebas psicológicas, el juzgado es el que va a nombrarte al perito oficial de acuerdo al catálogo que ellos tienen como ya avalados para que haga esa prueba. Pero si tú de particular ofreces también la prueba en psicología, vamos a suponer, ¿sí? ¿Qué crees que hace el juez? Te dice que no, que si tú quieres ofrecer la prueba psicología, te da le da la calidad del dictamen como una prueba documental, ¿sí? Y además, al perito que tú nombres, no lo van a interrogar, sino es tu asesor para interrogar al oficial. Pero ¿qué pasa si el dictamen oficial es deficiente? Entonces ya no vas a contar con una prueba objetiva científica. Ahora y eso lo veo mucho, sobre todo en alienación parental, que de por sí es un tema muy complejo. Entonces sí es difícil que pueda haber un razonamiento objetivo del juez. Y es ahí donde yo digo, bueno, ¿hasta qué punto puede ser una decisión legal? ¿Realmente un juez familiar va a llegar a la verdad por el dicho de las partes? Porque tristemente también intervención de los menores en juicios familiares no tienen esa calidad. Les digo que a veces se les considera no como personas, sino como objetos. Entonces, sí, ahí es donde me pongo a pensar y es lamentable. A diferencia que ahora lo estoy viendo, me estoy especializando en materia penal, ¿sí? Que veo que en materia penal, para integrar incluso tu carpeta, ya seas víctima o seas imputado, ¿no? Puedes tú allegar de medios de convicción y no necesariamente tiene que ser los que la parte acusadora, ¿cómo decir? Integre en esa carpeta, ¿no? Tú como particular puedes decir, yo quiero una prueba en psicología, yo quiero una prueba, ¿cómo le llaman a de hechos, etcétera. Entonces, pero te dan la oportunidad, inclusive a tus peritos, de que se haga esa alternativa de que los que sean sometidos a un interrogatorio y demás. Pero ¿por qué esa mentalidad no la llevamos en la práctica a otras áreas? Sino cortamos las visiones como que somos en esta parte incongruentes. Y donde a veces digo, bueno, tú también como juez, que dentro de tus funciones no es tu deber encontrar la verdad. Yo no me atrevería a dictaminar un conflicto si tengo duda. Y es ahí donde pregunto, ¿qué también tú, dentro de tus facultades, no puedes hacer uso de oficio para llegarte de esos medios? ¿No? Yo creo que sí.
Y si nos vamos al fin de la función judicial, no tendrían por qué cuestionarte. Ah, es que no te lo marca el código y que todo está en un código. O sea, que las decisiones son netamente legales. ¿Soy un juez netamente positivista o debo ser con la visión de derechos humanos? También humano. Digo, porque a veces pareciera ser que hablamos de jueces y pareciera ser que son robots o sí parecen seres humanos, porque como que a veces se apegan, a veces no se apegan. Y hablo en general, ¿no? O sea, hay de todo. Entonces, yo creo que aquí los sesgos cognitivos tiene que ver con los medios de convicción, ajá, pero también tú que no seas ausente a la realidad, ¿no? A veces dices, bueno, es que, híjole, a veces no todas las respuestas las vas a encontrar en la ley. También implica un poquito del uso, dicen ay, ¿cómo se le llama? Se me fue ahorita este, eh, por sentido común, ¿no? O sea, que por sentido común no sabes que hay COVID o estás ausente a esa realidad y no sabes que hay COVID, ¿no? Entonces sí es un poco lamentable. De hecho, fíjate que me compartieron en un mensaje inbox una persona en relación a que está llevando el caso de un taxista que le dieron una pena privativa por 30 años, ¿sí? Por el delito de secuestro express, pero digamos que él no era el autor intelectual, ¿sí? La mafia, vamos a decir, lo que participaba en este de secuestro express, lo obligaba para que transportara al sujeto pues que era víctima de esto, ¿no? Esta persona, cuando le resuelven su situación, tenía 65 años. Actualmente tiene, creo que 68. Pero, ay, perdón. Pero cuando la pena que tiene que purgar, digo, es de 30 años o algo así, pero el que lo está ahorita llevando su caso dice que pues él ya está en unas condiciones muy, muy graves de salud. Tiene COVID y aparte otros síntomas de enfermedades que se le ha ido acumulando. Me comentó que solicitó el amparo para ver si la pena la podía él ya llevar en su casa por las condiciones de que aparte ya es un adulto mayor y demás. Me dio vergüenza porque de verdad me enseñó la sentencia de un juez de distrito y dice que le sobreseyó el juicio porque no dijo cuándo tuvo conocimiento del acto reclamado. Yo dije, ¿cómo es posible que en un caso de esos estén solicitando cuándo tuvo conocimiento del acto reclamado? Que eso no entra dentro de los casos previstos en el 15 de la ley de amparo, que es un caso especial, que es un caso grave, que hay que poner énfasis. Por eso digo, bueno, ¿hasta qué punto nosotros queremos jueces robots o hasta qué punto queremos jueces humanos? ¿No? ¿Hasta dónde llevamos, perdón, los formalismos? Y yo creo que es aquí el gran ejercicio que tiene un operador judicial, llevar esa lógica jurídica, ¿sí? Como les digo, la lógica de la epistemología, la lógica eh, formal, la lógica material, porque no es fácil hacer el ejercicio de una decisión judicial, pero realmente es, a ver, tengo estos escenarios, realmente me voy por la salida fácil. Yo siempre cito con mis alumnos a Calamandrei. Me encanta ese libro y lo leo cada rato porque siempre me deja algo nuevo. Y en el elogio de los jueces cita entre muchos de sus pasajes a aquel juez que pasa y pasa las hojas, pero se da cuenta que no se dio cuenta, más bien dicho, que al pasar las hojas aplastó una mariposa. Entonces,
¿Qué queremos? ¿Jueces de calidad o jueces de cantidad? También hay que valorar eso, ¿no? Entonces, la tarea de un juez no es fácil. También quiero resaltar eso. No es nada fácil. Tiene que haber muchísimo compromiso en una toma de decisión. No es porque yo estoy orientado en materia fiscal, yo estoy orientado en materia familiar, yo en penal. No. Cada determinación debe ser con un compromiso que lleves a lo grande la función judicial, ¿sí? Eh, Cuando estoy tomando esto de las clases, uno de los exponentes que ahorita tuve la ventaja que me diera clase, hablaba que se pensaba que cuando uno está estudiando licenciatura y llevas tus materias de lógica, dices, ay, guaca la lógica, ay, guaca la argumentación, eso. ¿Y qué crees? Las vas a usar toda tu vida. Es el ejercicio diario. Si tú quieres hacer un enunciado, tienes que argumentar. De modo que tus escritos sean enunciados simples. Tienes que hacer un ejercicio y es aquí donde vas a usar esa materia que decías que qué guacala y qué aburrida, la vas a usar en tu vida diaria. Tienes que entender justamente el problema para luego hacer el ejercicio de razonabilidad. Y sobre todo en esto de las decisiones judiciales, tienes que motivar y justificar. ¿Cuántas veces nos topamos con situaciones en donde sí se decide, pero ni siquiera se motiva y fundamenta? Casi te dicen sí porque sí. ¿Pero por qué? Pues porque sí. No, ese es el gran reto de los operadores judiciales, que encuentren la decisión más justa, pero es porque ya hicieron todo este ejercicio de valoración y van a ver cómo usarla al caso concreto. Porque esa que yo plasme es porque ya agoté todas y es la decisión más viable. Ujú. Gracias, Helen. Y fíjate que justamente hablando de las pruebas periciales como algo que la experiencia que tú nos compartías ahora, Keila hace el siguiente planteamiento. ¿Qué tan justificable objetivamente podría ser utilizar teorías criminológicas de diversos autores al momento de realizar un dictamen, evidentemente criminológico, ya que muchas veces se argumenta que estas son subjetivas, aun cuando están basadas en investigaciones? No, para mí sí es importante, porque es donde tú estás justificando, tú estás motivando tu dictamen, ¿sí? Entonces, si tú estás apegando determinada conclusión a alguna visión doctrinal, claro que es viable que lo pongas, ¿sí? No es subjetivo, para mí sí es objetivo. Ajá. No es que, es, por ejemplo, te lo voy a cambiar un poquito al área psicológica, que es donde tengo un poco más de conocimiento, ¿sí? Vamos a suponer que en el área psicológica te dicen que usaste la técnica del DH, ¿cómo es? DMX, o, ay, bueno, algo así, o la técnica de proyección. ¿Y qué crees? Resulta que el perito que yo contraté, porque pues yo no sé nada de psicología, ajá, me dice, ¿qué crees, Elena? Es que en el libro el actualizado, ya la técnica, digo, eso es un decir, me lo estoy inventando, no me hagan caso, pero es que la técnica de proyección ya no aplica, esa ya se descontinuó y resulta que el perito oficial, ¿qué tal si lo usó? ¿Y qué crees? Si tú argumentas eso con una cuestión doctrinal, ya le tumbaste el dictamen, ¿sí? Porque vas a decir, es que ella se está basando en algo que ya ni siquiera aplica. Entonces, sí se vale, o sea, sí es viable de que en los dictámenes sí uses doctrina, pero el consejo es que acuérdate que no abuses de eso. O sea, el dictamen no se basa en la doctrina. Sí es viable que lo cites la idea principal que dijo X autor sobre X doctrina, en donde estás basando la conclusión de tu dictamen, pero tiene que ser prudente, ¿sí? Porque imagínate que 20 hojas sean de la doctrina y que tu conclusión sea medio párrafo, pues como que dices esto, ¿qué onda? O sea, tienes que ser sumamente hábil para darle a conocer al juez
que esa doctrina de X autor habla de esto, y que tú te basaste en eso porque tu dictamen, y te basas en la idea de tu dictamen, en lo que realmente, porque inicias cuál es el objetivo de tu dictamen. Algunos tienen cuestionario, otros tienen un objetivo. No pierdas el objetivo. Eso es lo que yo te daría de consejo. Sí está bien que hagas la justificación con una base doctrinal, pero seas prudente en que no abuses de ello, sino saca, extrae, ese va a ser tu reto, que extraigas de ese autor en 10 líneas la idea principal. ¿Sale? Sí, súper. Muchas gracias por el consejo y la respuesta a la pregunta. Y por último, amiga, em, Carlos hace una pregunta, es el siguiente planteamiento. Dice que a lo largo de tu intervención, específicamente cuando hablabas de ese amparo en revisión del 237 y nos contaste que tenemos una reciente reforma, en particular al Poder Judicial Federal, la pregunta de él es que si en esa reforma se ha previsto quiénes y cómo ahora cuidarán esta importancia de las decisiones judiciales, de todo el mensaje que nos has dado de por qué es importante justificarlas. La pregunta es que si ahora en la reforma está previsto, además, pues del comentario que nos hacías de la modificación a los unitarios, ¿no? Ese sería el planteamiento. Ok, mira, acuérdate que siempre cuando una decisión no estés conforme, hay que apelar o hay que impugnar, perdón, hay que impugnarla, ¿sí? Si una determinación judicial no consideras que no fue legal, porque yo no estoy de acuerdo, por ahí hay una tesis que dice que los jueces de distrito no violan derechos humanos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Así lo haya dicho, que me disculpen, perdón, que lo haya dicho nuestro máximo tribunal de justicia, pero no son dioses. A veces, pues también como a todos, se nos puede ir algún error, ¿sí? Y vulneran derechos humanos pese a que su función es la protección de los mismos. Entonces, yo creo que cuando tú consideras que la decisión no fue del todo adecuada, hay que impugnarla. Pero me dices, ¿y quién va a vigilar? Pues es que si tú no estás de acuerdo es porque pues tienes la alternativa de impugnarla. Caso distinto a que sea un acto de ineptitud, ¿sí? De descuido total. Tenemos otros mecanismos, como es que tú formules un procedimiento administrativo, ya sea a través de queja o denuncia, para que haya una consecuencia administrativa, una sanción a ese servidor público que no está cumpliendo debidamente con su función, ¿sí? Pero no es de que haya un órgano como tal así, no. O sea, yo me quedé en que sigue habiendo el Consejo de la Judicatura. Ahorita yo me centro en el Poder Federal, sí, porque pues es donde ahorita te puedo hablar abiertamente. También sé que en el Poder Estatal hay un consejo, ¿no? En el ámbito estatal que va a tutelar, ¿no? Cuestiones de jueces de primera instancia o magistrados de salas, para, bueno, si consideras que ellos no se apegaron a derecho por ineptitud o por alguna otra situación que no es en el mundo del derecho, bueno, pues eso lo tienes que, no seamos del montón, ¿no? Hay que quejarnos para que esa gente pues no esté en esa función. Yo te diría que eso aplica también aquí en el ámbito federal. Si nosotros no estamos de acuerdo, hay que impugnar esa determinación judicial, pero sí también la determinación a la que se haya llegado no fue conforme a derecho, sino fue por alguna cuestión ajena a derecho, ya sea por inaptitud, ya sea por nepotismo, hay muchas causas, hay que hacerlas valer en la vía correcta, insisto, para que pues haya una sanción administrativa a ese funcionario judicial. Sobre todo yo he visto eso, sí lo he visto, la verdad, un cambio radical con nuestro actual presidente de la Corte, que es Arturo Saldívar. Sí ha habido más transparencia en eso, ¿sí? Sí ha habido un combate a la corrupción, ¿no?
y al menos sí ha dado a conocer casos en donde se ha sancionado a servidores públicos por errores judiciales, incluso por cuestiones de que no han cumplido con, a nosotros nos piden un padrón, padrón familiar, ¿sí? Que tenemos que hacer bajo protesta de decir verdad cuántos familiares tenemos dentro del Poder Judicial, etcétera. Y también, este, am, bueno, creo que la última que sacó fue en un caso de que un titular no rindió adecuadamente su declaración patrimonial y fue sorprendido que tenían una cuenta, pues, determinada cantidad de dinero, pues bueno, eso fue, pues lo visualizaron y lo sancionaron. Entonces, pues hay que hacer uso de todo eso para que justamente no quede en la burbuja de que nos quedamos con un mal sabor de que no existe la justicia. A veces hay que buscarla, ¿sí? Hay que hacer lo necesario para buscarla y de que existe, existe, pero hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos para hacerle notar, ya sea a un, a un amigo, a la persona a la que estamos apoyando como clientes o nosotros como servidores públicos, dar a conocer que sí hay gente comprometida con la función y pues ahí está el resultado, ¿verdad? Excelente, muchísimas gracias por tus respuestas, amiga. Y creo que sobre todo, justo dio pie esa respuesta de la última pregunta para que nos dejes un gran mensaje con una gran tarea. Prácticamente es el exhorto que transmites a todas las personas que nos siguen hoy en la transmisión y pues con una tarea de mucha ética, ¿no? Y moral para que cada uno de nosotros como operadores de este sistema, pues hagamos lo que corresponde, justo como tú lo has dicho. Y pues bueno, lo que corresponde ahora mismo de parte de Abocasil es transmitirte los mensajes de felicitación y de agradecimiento que hacen todas las personas que han seguido tu exposición desde Facebook Live de Abocasil y desde la plataforma de Zoom también. Estamos muy contentos de tenerte con nosotros y sobre todo yo muy contenta, te lo había dicho en otra ocasión, contenta de que la pandemia me llevó a conocerte también y sé que eres una Ay, gran sí. mujer, que eres, yo te digo de mucho cariño, eres ñoña, eres muy inteligente, bien luchona y trabajadora, y pues hoy muy agradecidos con la exposición que nos has dado. Entonces, Abocasil es tu casa. Amiga, te mando un fuerte abrazo y pues te dejo para que por favor te despidas de quienes nos acompañaron esta noche. Claro que sí, muchísimas gracias, amiga. Qué bonitas palabras. Mira, hasta más rojilla me puse. Este, no, pues muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Para mí es un gran honor estar en esta gran firma que encabezas, amiga, en Abocasil. Gracias a todas las personas que nos estuvieron siguiendo. Y pues bueno, de verdad que les mando un fuerte abrazo. Hay que cuidarnos. Todavía estamos en pandemia, así que hay que tomar nuestras precauciones y nosotros que estamos incorporados al mundo del derecho, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que haya personas que sigan creyendo en la justicia, ¿sí? Hay situaciones en donde, como les digo, ¿de qué serviría si no tuviéramos retos, ¿no? Y justamente esos retos que nos toca enfrentar en la vida, ¿sí? Que sean, además de experiencias, que sean testimonios que den luz para a otras personas y que digan, sí hay gente comprometida, sí hay gente luchona, sí hay gente que ama esa profesión y que no va a permitir que se cometan injusticias. ¿Por qué? Pues porque es el fin del derecho. El fin del derecho es hacer justicia. Así que vamos a luchar por esa gran causa. Ya no quiero abusar del tiempo, amiga, porque te digo, luego, no hay quien me pare. Entonces digo, no, no quiero aburrir con mis discursillos X. Entonces, pues les mando un fuerte abrazo. De verdad que para mí es un gran honor estar aquí. Que les digo, mi amiga, la quiero muchísimo y sí, la pandemia no fue mala. La verdad que nos ha traído cosas muy buenas y entre esas grandes amistades como aquí mi amiga Almita. Entonces, un fuerte abrazo, cuídense mucho y gracias, amiga, por esta gran invitación. Muchas gracias a ustedes y nos vemos cada jueves de Abocasil. Hasta la próxima. Bye.
Somos abogados y capacitadores en el sistema legal con varios años de experiencia comprobada en el mercado. Contamos con instructores expertos en diversos perfiles como policías, fiscales, defensores y jueces. Nuestro modelo de aprendizaje está basado en la práctica de todos nuestros instructores, quienes cuentan con experiencia en la vida real, por lo que nuestro programa de capacitación está ideado para ti, proporcionando atención oportuna para atender cualquier duda. Asimismo, contamos con planes de estudio con temas de vanguardia en su modalidad presencial, semipresencial y en línea. Abocacil, firma legal, soluciones jurídicas innovadoras y de experiencia.